En 1935, Mariana tenía 14 años de edad. Su abuela enfermó de gravedad y tras recorrer la región buscando un remedio, se resignaron a verla acabarse poco a poco sin que doctor alguno pudiera encontrar siquiera un alivio para su mal. Tras algún tiempo de sufrimiento, la muchacha vio morir a su querida abuelita. La noche del velatorio todo era tristeza y lágrimas. Mariana, cansada de tanto llorar por su propio dolor y el de sus padres, salió al patio a darse un respiro. El vientecillo fresco de la noche le caería bien y calmaría un poco su espíritu atormentado ante una de las más fuertes experiencias, la muerte de un ser querido. Levantó su mirada a las estrellas en busca de una respuesta del cielo a tanto dolor, pero lo que descubrió fue un par de bolas de fuego que como lámparas de luz colgaban en el vacío y se mantenían suspendidas sobre la casa. Extrañada, acudió a sus padres y otros vecinos para que salieran a ver el fenómeno. Cuando acudieron, las esferas de luz estaban más claras. Un escalofrío recorrió sus espaldas como agua helada, cuando de aquellos fuegos brotaron sendas risotadas de mujer. Como festejando en maníacas carcajadas el dolor que embargaba a la familia. Tras esta macabra manifestación, las luces volaron perdiéndose en la noche. Los testigos de este espeluznante contacto bajaron la vista, y temblorosos ante aquello que iba más allá de su entendimiento, se metieron al cuarto del velorio para tratar de calmar su espanto con oraciones más intensas, enfatizando en sus plegarias las súplicas de todos los días. Y líbranos del mal. La noche terminó junto con la larga jornada de oraciones. El cuerpo de la anciana sería enterrado por la mañana en el 3 veces centenario Panteón de Lampazos, y tras el oficio solemne con el párroco del pueblo, el féretro salió del templo de San Juan Bautista y fue acomodado en la carroza. En estos movimientos don Ezequiel Rodríguez observó un raro líquido que goteaba por la base de la caja y trató de limpiarlo con su pañuelo, pero lo retiró completamente seco, como si aquel fluido fuera solo un espejismo. Varias veces observó en compañía de otros el goteo que se perdía en la nada, y ningún paño lo podía retener como muestra. Hicieron un gesto de resignación ante el evidente misterio, y así llegó el cortejo mortuorio a las puertas del panteón. Ahí se elevaron las últimas oraciones y se dieron las finales manifestaciones de dolor profundo. Al fin, quedó el ataúd bajo 2 metros de tierra, y un cúmulo de flores que en señal de adiós dejaron los vecinos. Tras todo aquello, la vida tenía que continuar. La noche del día del sepelio, Mariana y sus hermanos, tras cumplir con la primera sesión del novenario, tendieron cobijas en el patio para pasar la calurosa noche a la fresca intemperie. En la conversación, las horas fueron avanzando y la luna ocupó el cenit. Su blancura hechizaba a los jóvenes que contemplaban árboles. El solar resplandecía con tal claridad que se podía observar a detalle cada objeto que circundaba a los muchachos. Pero algo llamó más su atención. Al final de la vieja casa se desplazaba una mujer ataviada como rayo de luna. La blancura de su vestimenta no les impidió notar las largas trenzas rematadas en listones cristalinos. Su paso era un lento deslizarse por la superficie y pasó indiferente, a tal distancia que los conmovidos espectadores la reconocieron y pronunciaron trémulos de miedo. ¡Es mamá Lupe! Unos se taparon el rostro para no ver más aquella aparición, y otros siguieron con la vista su desplazamiento hasta verla entrar al cuarto, que fue de la difunta abuela. Al perderla tras la puerta, empezó a escucharse el chirriar de la mecedora. El mecánico y rítmico sonido de la máquina de coser. Y los cabellos se les erizaron de espanto al escuchar cómo también en la vieja vitrola empezaba a sonar una sentida melodía que había sido la favorita de la muerta. Como a una señal, todos se levantaron y llenos de terror corrieron al cuarto de sus padres.
Ahí también don Nicolás y doña Antonia escuchaban conmovidos la macabra serenata. Las nostálgicas notas ahora sonaban lúgubres, brotaban de la nada y salían del cuarto en soledad volando por patio y casa entera, sobrecogiendo de terror a los oyentes. Una noche después, se observó la mecedora del abuelo otra vez en leve movimiento. Se pensó que el viento era la causa de aquello y no hicieron caso. La noche siguiente, aunque sin viento, el movimiento se repitió y empezaron a ver con algo de miedo que se mecía cada vez con más fuerza y ritmo, hasta que la blanca aparición ocupó el asiento, mientras la vitrola de cuarto de la abuela empezó a tocar de nuevo la sentimental melodía. Ya no hubo lugar a la más leve duda. La difunta rondaba la casa de sus amores, y desde entonces, las oraciones del novenario fueron una mezcla de fe, consternación y miedo. La luna fue pasando de llena a cuarto menguante, y las notas de aquella serenata se repetían con el fantasma sentado en aquella mecedora donde en vida arrulló sus sueños de juventud, sus hijos, sus nietos y sus días finales. Aquella noche, Mariana recibió una inesperada visita. La abuela apareció frente a su cama y le habló con tal dulzura que sus palabras calmaban todo temor, y la escuchó sintiéndose protegida, envuelta en una atmósfera de paz, como si de aquel ser emanara una corriente de amor que la envolviera. La apacible aparición le pidió que comunicara a los demás un insólito mensaje. Para descansar en paz, necesito que vayan al camposanto y saquen del pie de mi sepulcro un frasco enterrado. En él está el mal que me pusieron. Sáquenlo y ayúdenme a descansar. No quiero andar penando. No quiero andar penando. Los mayores de la familia no podían dudar de Mariana, pues con todo lo anteriormente sucedido, ya cualquier cosa podía esperarse. Convencidos, acudieron al otro día al panteón y cavaron al pie de la tumba. A poca profundidad encontraron un frasco con sustancias extrañas que esparcieron a los cuatro vientos. El mal había sido conjurado. Cuentan que después de estos hechos, la abuela dejó de rondar la casa, y mecedora y vitrola quedaron también en paz y quietas para siempre. Este raro acontecimiento sucedió un día domingo 7 de marzo del año de gracia de Nuestro Señor de 1649. Los habitantes de la Ciudad de México vivieron ese día algo verdaderamente raro en toda la historia de la ciudad. La sorpresa se dio entre la gente que caminaba por la calle donde se encontraba ubicado el Palacio del Arzobispado. Presenciaron un acontecimiento que, si bien es cierto era común para la época, también es cierto que no era común por las circunstancias ni por el día en que aconteció. Los habitantes de la ciudad vieron pasar cargando en una mula a un caballero, y en las ancas del animal iba montado un indígena, sosteniéndole para que éste no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndole compañía iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, quien, tocando la trompeta para anunciarse, hacía público el delito que dicho hombre había cometido en vida. Deben de saber, habitantes de todo México, que hoy día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos de la cárcel de la Corte, este hombre se quedó en enfermería a excusas de que estaba muy malo y que se hallaba ahí preso por haber asesinado al alguacil del pueblo de Iztapalapan. Mientras los presos oían dicha misa, se bajó en secreto y se ahorcó, sin que nadie lo viera ni lo sospechara. Acababa la Eucaristía y, buscándolo los carceleros, lo encontraron como se ha dicho. Se les dio cuenta a los alcaldes de la corte y, hecha la averiguación correspondiente, en la que se probó que ninguna persona le había prestado ayuda ni aconsejado a consumar en sí mismo tan temerario delito, se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara con la pena capital
a la que había sido previamente condenado por la muerte del alguacil del pueblo de Iztapalapan, pues sin esa licencia no se le puede ejecutar, por ser hoy el día del santo doctor de la Iglesia Tomás de Aquino, y además domingo, en el que por ley no puede haber ejecuciones. Pero visto los autos, concedió el permiso a la autoridad eclesiástica, y la justicia ordena que hoy sea ahorcado el difunto en la plaza mayor de esta ciudad, para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. Así el número de vecinos curiosos fue creciendo, pues de todo el mundo era sabido que cuando la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil a un reo, estos eran quemados en efigie. Si se encontraban ausentes, o en su caso se desenterraban los huesos si ya se encontraba muerto. Pero lo que sí era raro es que se fuera a ejecutar a un difunto. Después de pasear el cadáver por las calles de la ciudad, toda la comitiva y el portugués hicieron alto en la Plaza Mayor, y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real, en el sitio donde se encontraba precisamente la picota pública. Todo el procedimiento se ajustó a las normas relativas al ajusticiamiento de los vivos, a excepción de no llevar el Cristo de la Misericordia, que por costumbre siempre acompañaba en las ejecuciones a los sentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes, como era el caso del portugués. Ejecutado por fin el difunto, se dejó colgado su cadáver por muchas horas. Curiosamente, ese día había estado soplando mucho aire por toda la ciudad con tal fuerza que levantaba las capas de los hombres y los vestidos de las mujeres. Se volaba también los sombreros y hasta tocaban sola las campanas de las iglesias y los monasterios. La superstición de la gente atribuyó que dichos vientos se debían a la ejecución del caballero portugués, y desde luego se tomó que la cosa era del mismísimo demonio, y hasta decían que el portugués suicida era el diablo. Esta noticia se fue propagando por todas las calles de la ciudad, y la gente curiosa acudía a ver al pobre hombre colgado, y le hacían cruces, diciéndole que era Satanás, y que por esta causa estaba soplando el aire tan fuerte. Los muchachos traviesos, no contentos con ponerle cruces al cadáver, lo estuvieron apedreando toda la tarde, hasta que los miembros de justicia autorizaron a que bajaran el cuerpo del infeliz portugués y se condujera hasta el rumbo de San Lázaro, donde fue arrojado en las sucias y pestilentes aguas del lago.